Buenas tardes, excelentísimas. Gracias. Excelentísimas autoridades, presidenta del Consejo General de la Abogacía, consejeras, consejeros, compañeros y compañeras del ICABA, señoras, señores, bienvenidos todos a este acto de presentación del Congreso Nacional de la Abogacía Española que celebraremos en Valladolid, en nuestra ciudad, entre el 9 y el 11 de mayo de 2019. Esta introducción, antes de dar paso a los distintos intervinientes, solo puede ser una muestra de gratitud de los abogados y abogadas de Valladolid, en primer lugar, hacia la presidenta Victoria Ortega y hacia el Consejo General, a los consejeros, al personal del Consejo, por haber pensado en Valladolid, por haberos acordado de Valladolid, por darnos una oportunidad para demostrar lo que puede ofrecer Valladolid como ciudad amiga de la abogacía. Es, insisto, un reto que afrontamos con ilusión. Vamos a dar el máximo, vamos a poner trabajo, dedicación, esfuerzo y seguro que con todos vosotros conseguimos hacer el congreso que todos queremos mostraros, en beneficio de la profesión, pero también de la sociedad, porque los congresos de la abogacía siempre han buscado ese doble sentido para la profesión y para los ciudadanos a los que nos debemos. En este capítulo de agradecimientos, desde luego tengo que hacer extensivo la gratitud de los abogados de Valladolid y del Consejo General también a las instituciones. Voy a comenzar por el Ayuntamiento. Óscar, gracias por tu implicación personal en este proyecto como compañero que eras y que sigues siendo para nosotros del Colegio de Abogados de Valladolid. Gracias porque sin tu impulso y sin la ayuda del Ayuntamiento, sin la ayuda de la Oficina de Congresos del Ayuntamiento, hoy no estaríamos aquí ni tendríamos a la vista este congreso para Valladolid, para nuestra ciudad. Gracias también a la Junta de Castilla y León, gracias a Diputación por vuestra implicación personal y de vuestros equipos de trabajo. Es para nosotros una auténtica suerte haber contado con la ayuda de todas las instituciones en este impulso para poder sacar adelante este reto. Y, por supuesto, gracias a los compañeros y a las compañeras del Colegio de Abogados de Valladolid. Gracias a la Junta de Gobierno, gracias al personal del colegio. La implicación, la ilusión y la dedicación siempre que hemos solicitado cualquier tipo de amparo nos hace seguir adelante y nos hace afrontar estos retos. Y sé que esa misma ilusión la vamos a transmitir a todos los que nos acompañen de hoy en un año más o menos en nuestra ciudad. Y seguro que además de lo que se lleven del Congreso, de las enseñanzas, de aquello que podamos darles, se van a llevar una ciudad que les acoge, una ciudad a la que van a querer volver con absoluta seguridad. Este va a ser el quinto congreso que celebre la abogacía española en el siglo XXI, después de los congresos de la ciudad hermana de Salamanca, de Cádiz, de Zaragoza y el último de Vitoria. De todos ellos hemos tratado de obtener muchas cosas que vamos a aplicar en este congreso, pero me vais a permitir que os cuente el por qué vamos a venir a Valladolid y cuál ha sido también nuestra guía en una situación como la que estamos viviendo a nivel profesional e incluso, si me permitís, a nivel de nuestro país y en la vida de los ciudadanos. Hace 50 años celebramos en nuestra comunidad, en la ciudad hermana de León, un congreso, el Congreso de 1970, al final prácticamente el franquismo, en donde la abogacía apostó de forma decidida por la democracia, en donde se impulsaron numerosos debates en pos de la desaparición, de la abolición de la pena de muerte, de la lucha por la implantación de los derechos y fundamentales, por la mejora institucional de la abogacía, por la creación y por el impulso de la mutualidad de la abogacía. Ese impulso que luego se ha reflejado en congresos posteriores, esa aportación de la abogacía a la sociedad, es también uno de los principales motivos por los que quisimos ofrecer desde Valladolid, desde Castilla y León, esta sede y este congreso. Y sé que además contamos, como os decía, con la ayuda institucional, con la ayuda del resto de operadores jurídicos, a los que os agradezco enormemente el apoyo que siempre nos prestáis, y otros colegios profesionales. Dicho esto, vamos a dar propiamente inicio a este acto y, como este es un congreso que estamos preparando, ahora os contamos lo que vamos a hacer,
porque lo que queremos hacer lo queremos hacer con todos vosotros, también con las empresas que colaboráis y nos ayudáis continuamente. Pero os decía que este es un congreso hecho por abogados y hecho fundamentalmente para abogados. Y quiero que la primera intervención sea también de un abogado. Por eso, si eres tan amable, Óscar, que además de compañero es el alcalde de Valladolid, Óscar Puentes, si me acompañas. Gracias. Al atril, si quieres. Al atril. Gracias, alcalde. Tuya es la palabra. Muy buenas tardes, presidenta del Consejo General de la Abogacía de España, recién nombrada fiscal jefe, presidenta de la Audiencia Provincial, decano de los jueces de Valladolid, demás autoridades, compañeros y compañeras. Con esta frase suelo empezar en las asambleas del partido y en los comités, pero aquí puedo hablar de compañeros y compañeras también de una manera diferente porque siento que seguís siendo mis compañeros y mis compañeras. Voy a ser muy breve por varias razones. La primera, porque esta es la presentación del Congreso. Va a ser un buen Congreso, porque si esta es la presentación, ¿cómo será el Congreso? Dos, porque en un ratito hay que ir al fútbol a ver al Valladolid, que se está jugando el ascenso con el Sporting. Y tres, porque el Congreso bueno y largo me lo reservo para el Congreso, que supongo que me invitaréis también y podré intervenir. Deciros nada más dos cosas. La primera, gracias. Gracias de verdad. Gracias al Consejo General de la Abogacía, fundamentalmente, y al Colegio de Abogados de Valladolid, a Javier Garicano, por traer el Congreso a Valladolid. Para nosotros, para la ciudad, es importantísimo un congreso de estas dimensiones, de estas características, de un sector profesional tan importante como es el de la abogacía, porque creo que a cualquier ciudad de España un congreso de este tipo, para cualquier ciudad de España un congreso de este tipo es una perita en dulce. Vais a venir aquí, me dicen, más de 2.000 profesionales, de un poder adquisitivo razonablemente bueno, por lo tanto vais a gastar en la ciudad, así esperamos. Vais a ser buenos clientes, por tanto. Vais a conocer nuestra ciudad y os iréis, sin ninguna duda, con ganas de volver, porque es lo que le sucede a todos los que visitan Valladolid y especialmente a los que lo hacen por primera vez. Suele ser una ciudad que sorprende mucho. Pero también gracias porque para mí es muy especial que vengáis a mi ciudad después de haber sido 20 años abogado ejerciente, haberlo sido hasta el día antes de mi toma de posesión como alcalde y, por tanto, este congreso tiene, lo decía esta mañana en la rueda de prensa de presentación, un doble significado para mí. Y el significado como alcalde es muy importante y para mi ciudad es muy importante, pero también para mí tiene unas connotaciones afectivas que son verdaderamente imborrables. Así que gracias sobre todo. La profesión de la abogacía es una profesión muy difícil, probablemente sea la más difícil de todas. Hay que saber derecho sustantivo y hay que saber derecho procesal. Hay que saber, sobre todo los que somos de provincias, hay que saber de todo. Hay que saber laboral, fiscal, administrativo, penal, civil, mercantil. Hay que ser buen compañero y además hay que tener don de gentes y saberse vender. Fijaos si es completa, ¿no? Y además, después de todo eso, hay un tercero que es el que decide si lo has hecho bien o lo has hecho mal. Así que esto es una profesión que merece todo el reconocimiento por su dificultad, que hace una labor social absolutamente impagable y que desde luego creo que tiene que ocupar el lugar que le corresponde en la sociedad española. Yo espero que este congreso sirva no solo para mejorar la forma de abordar la realidad como profesionales que sois, pero también sirva para poner en el centro a una profesión que es absolutamente esencial en un Estado de Derecho, en una democracia, como es la abogacía, que tiene una función social impagable y que tiene a veces un prestigio menor del que merece y del que le corresponde. Espero que Valladolid sea esa ciudad en la que el año que viene encontréis las fórmulas para encauzar y relanzar al máximo la profesión de la abogacía en nuestro país. Insisto, muchas gracias por haber elegido Valladolid. Gracias, alcalde. Por favor. Gracias. Despedimos al alcalde que, como bien nos ha dicho,
tiene que acercarse a animar al Valladolid. Ojalá dentro de un año, cuando celebremos el Congreso, estemos preocupados por ver si accedemos, si llegamos a la Champions y no por ver si subimos a Primera. Gracias, Óscar, por supuesto. No solo estás invitado, sino que el Colegio de Abogados, ya sabes, siempre es tu casa. Te tenemos que agradecer también que hayas sumado Valladolid a esas ciudades que tienen el privilegio de tener una calle dedicada a los abogados del turno de oficio. Gracias, de verdad. Seguimos adelante con el desarrollo del acto y me vais a permitir que invite a acompañarme a dos personas que nos van a desvelar el porqué de este congreso, cuáles son los ejes y las ideas fundamentales. Por favor, Jordi Albareda, Adolfo Ramírez, si sois tan amables de acompañarme. Jordi. Gracias. Jordi Albareda, a mi izquierda, es compañero, abogado, es el decano de Lleida, es vicesecretario del Consejo General, como muchos sabéis, y, aunque no quiere que lo diga, es el principal muñidor del Congreso de la Abogacía. Cuando dentro de un año tengamos que dar la enhorabuena a alguien, acordaros de quien está sentado a mi izquierda, porque es quien está trabajando desde hace mucho tiempo por el buen éxito del Congreso. A mi derecha tengo a Adolfo Ramírez. Adolfo Ramírez es experto en transformación digital de empresas. Probablemente lo conozcáis, ha sido hasta hace poco tiempo director general adjunto del Banco de Santander, responsable, si no estoy mal informado, de operaciones y de tecnología. Es profesor en el Instituto de Empresa y en varias entidades de prestigio más. Y es autor de un libro muy recomendable que además tiene un vínculo muy importante con lo que queremos hacer en Valladolid dentro de un año, que tiene el sugerente título de Digitalízate o desaparece. Es así, ¿verdad? Así es, así es. Buenas tardes. Voy a empezar, si me permitís, por Adolfo. Adolfo, España es la 14ª potencia económica, pero ocupamos el número 38 del mundo en tecnología. Yo quisiera empezar por preguntarte, ya que está claro que no vamos a desaparecer, vamos a hacer todo lo posible por evitarlo. Esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea. ¿En qué nos puede ayudar esta transformación digital? Pues en el punto que estás diciendo, desde luego, daros cuenta que si estamos... Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias, lo primero, por permitirme compartir algunas ideas, algunas reflexiones sobre lo que nos está ocurriendo, ¿no? Pues yo te diría que sobre todo competitividad. Daros cuenta que si estamos diciendo que somos la 14 en economía y somos la 37 en digital o en tecnología, una va a tirar de la otra y al final van a converger. Entonces, lo que tenemos que intentar es que esta tecnología pase y siga subiendo hacia arriba y estemos los décimos en todo, ¿no? Los décimos y estemos en el top 10, ¿no? Porque si no, realmente, si no nos digitalizamos y vamos avanzando, la economía va a tirar, o sea, la parte esta va a tirar hacia abajo, ¿no? Entonces, la gran oportunidad es una oportunidad de generar competitividad. Yo creo que esa es la gran oportunidad que tenemos de daros cuenta que en España el 95% del tejido industrial son pymes y todo el esfuerzo que hagamos en que la pyme se digitalice y coja la tecnología como bandera, todo eso va a ser muy positivo, ¿no? Las grandes corporaciones ya se encargan ellas de invertir y de tener esa tecnología, pero lo que tenemos que hacer es, como estas grandes organizaciones también, ayudamos a las pymes a que puedan digitalizarse, a que puedan mejorar sus procesos, puedan ser más competitivas y eso nos hará mejorar muchísimo en economía, ¿no? En la economía. Y eso, evidentemente, podemos trasladarlo al mundo de la abogacía, a los despachos profesionales, por supuesto, yo creo cualquiera que sea su tamaño, ¿verdad? O sea, yo creo que hay una oportunidad, como todo lo podemos ver como una amenaza, como una oportunidad, ¿no? Yo creo que es una gran oportunidad donde lo más importante posiblemente sea entender qué es lo que está ocurriendo, entender la tecnología y desde el entendimiento de la tecnología ver cómo lo podemos aplicar en cada uno de nuestros negocios y en nuestra profesión, y el abogado, por supuestísimo. No sé si nos puedes ayudar un poco más a entender la tecnología. Yo voy a aprovechar, ¿vale? Entonces, cuando lo estábamos preparando y estaba hablando con ellos, dijeron, podemos hacer 4 o 5 preguntas, pero yo digo, bueno, vamos a reflexionar y algunas cosas, algunas ideas. Lo esencial es que entendamos lo que está ocurriendo, ¿no? Y yo creo esto es lo más importante de todo, ¿no? Estamos en una época donde todo es mucho más volátil, donde los cambios se producen con muchísima celeridad y cuando no estamos viendo un cambio ya se está presentando el siguiente, ¿no? ¿Y por qué se está produciendo esto, ¿no? Que es lo importante. Esto se está produciendo por esto. Se está produciendo porque hay una tormenta tecnológica, hubo una tormenta económica hace como 12 años y ahora se ha producido una tormenta tecnológica, que es
que todas las tecnologías disruptivas, todas las nuevas tecnologías están apareciendo a la vez. Cualquiera de estas tecnologías ya por sí sería disruptiva. Lo que ha ocurrido es que están apareciendo todas a la vez. Y la globalización e Internet están provocando que esto ocurra, ¿no? Lo importante, que os decía, es entenderlo y aplicarlo. Ver cómo se puede esto aplicar en nuestros negocios, en nuestra profesión y en nuestra vida. Y creo que esta es la clave. Daros cuenta de lo que estamos hablando aquí para entenderlo, ¿no? Cuando estamos hablando de lo famoso de Big Data no es ni más ni menos que eres capaz de tener en un sitio y gestionarlo toda la información, todos los datos. Entonces, eso hasta ahora era prácticamente imposible, porque tenías los datos, pero no sabías qué hacer con ellos. Entonces, todos esos datos, con Big Data eres capaz de gestionarlos. Y ha aparecido Cloud, la nube. Entonces, ¿qué ocurre con la nube? La nube te da fundamentalmente dos cosas. Que como tienes muchos datos, esos datos eres capaz de ponerlos en ordenadores que no tienes que pagar los pedazos de ordenadores grandes, sino que lo pagas en función del uso que haces del ordenador. Entonces, eso lo hace que es muy eficiente. Pero es que además, Cloud, la nube, nos da la absoluta movilidad. Hoy todos estamos con el móvil, hoy todos estamos utilizando información que está en muchos sitios y hay información permanentemente actualizada. Eso es lo que hace Cloud. Cuando estamos hablando de Cloud, pues lo que tenemos que entender son estas dos cosas, que nos permite tener movilidad y que nos permite eficiencia. Si tenemos muchísima información y es muy eficiente y es relativamente barato el tenerla almacenada, y además la tenemos en movimiento y a eso le metemos inteligencia, a eso somos capaces de meterle muchísima inteligencia porque tenemos algoritmos que nos permiten pensar, que la máquina piense y que piense lo que nosotros queramos y además hacerle las preguntas concretas para que eso cada vez vaya aprendiendo, al final tenemos un conocimiento de esa información. Y esa información que tenemos la convertimos en conocimiento. Y ese conocimiento lo podemos aplicar, pues lo que más está es aplicar en ofertas comerciales, pero es evidente que ese conocimiento lo podemos aplicar a cualquier cosa en nuestra profesión y en nuestros negocios, ¿no? Y cuando todo eso está empezando y lo estamos empezando a madurar, cuando estamos hablando de Internet de las cosas y aparece con fuerza Internet de las cosas, no es ni otra cosa, pues no es ni otro tema que a cada elemento nosotros somos capaces de meterle sensores y van a tener sensores que ¿qué es lo que hace el sensor? Manda más información. Entonces, tenemos más información de las personas, de las cosas, lo cual quiere decir que vamos incrementando el conocimiento que tenemos de todo lo que hacemos y de cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, esto cada vez va a ir aumentando, y lo que tenemos que hacer es entenderlo y tenemos que cómo lo puedo aplicar a mi vida, cómo lo puedo aplicar al negocio y qué ventajas puedo obtener de ello, ¿no? Porque si pongo un rechazo, al final lo que es inevitable es que esto esté ocurriendo y va a seguir ocurriendo y va a seguir incrementándose. Y no voy a entrar por todas ellas, ¿no? Pero después tenemos todo el tema de la seguridad y tenemos lo que estamos hablando ahora, que habréis oído de blockchain, que lo que va a traer es que incorpora toda la veracidad a lo que son los procesos, porque van a ser procesos que van a estar distribuidos y que van a ser inviolables de alguna forma en la cadena que están. Entonces, eso que llegue a una base de datos, hasta ahora en la propia base de datos se podría tocar. Cuando estés incorporando blockchain, en esa red que tú establezcas, ese dato está ahí y no se puede modificar, ¿no? Entonces, lo importante de todas las tecnologías, de cuando estamos hablando de la digitalización, es que entendamos qué hace cada una y entendamos que eso que hace, cómo lo puedo poner en valor en mi profesión o en mi negocio, ¿no? Eso es muy relevante. Otro tema relevante, cuando estamos hablando de a qué afecta la tecnología, pues afecta a todos los sectores, afecta a todas las formas de trabajar, afecta a los clientes, nos afecta como personas, es decir, la tecnología, como estamos viendo, nos está afectando en todo, ¿no? Cuando Maslow puso su pirámide, ¿no? Pues esta es la base de la pirámide, eran las necesidades, ¿no? Las necesidades primarias fisiológicas, ¿no? Entonces, de repente nos ha aparecido otra cosa que es casi más necesaria, que es la Wi-Fi. Entonces, porque si vais por los aeropuertos, vas por la calle, pues muchos, y sobre todo los jóvenes, ¿no? Van con el teléfono a ver dónde cazan la Wi-Fi, dónde la pueden cazar, ¿no? Entonces, cuando estábamos todos mirando hacia arriba, ahora lo que nos ocurre cuando vamos a los aeropuertos y cuando vamos por las estaciones de tren, cuando vamos por los sitios andando, sobre todo en los aeropuertos, ha surgido otra necesidad superior a la Wi-Fi. Cuando ya creíamos que era la Wi-Fi, que es la batería. Entonces, estamos buscando, de hecho, si veis en muchos aeropuertos, han desenchufado y ya no tienen electricidad, han quitado la electricidad de los enchufes, ¿no? Entonces, la realidad es que no nos damos cuenta del cambio que se está produciendo. Pero este es un cambio muy significativo. No salimos de casa sin el móvil, estamos permanentemente, tenemos que estar conectados, ¿no? Fijaros, esto es lo que ocurre en un minuto en Internet, ¿no? En un minuto en Internet se consumen 40.000 horas de música,
o se compra por un valor de 800.000 dólares, o se están incorporando 4,1 millones de vídeos, o se están haciendo 16 millones de mensajes en un minuto, 16 millones de mensajes por WhatsApp. Pero esto hace 10 años no ocurría. O sea, están cambiando radicalmente nuestros comportamientos porque antes haríamos otra cosa en ese minuto. Y ahora en un minuto de media, esto es lo que ocurre en Internet, ¿no? Daros cuenta que estamos asumiendo y lo estamos adaptando con toda naturalidad que esto hoy equivale a todos los gadgets estos que tenéis en la parte izquierda. Y lo llevamos ahora aquí con toda naturalidad. Y parece que lo hemos tenido con nosotros y que ha vivido con nosotros toda la vida. Y eso antes teníamos que llevar pues todos estos cachivaches, ¿no? ¿Os acordáis cuando salieron las PAN y todo esto, ¿no? Que tenías que escribir ahí, ¿no? Pues es que esto no hace tanto. Entonces, esto lo que ocurre, y lo importante de esto es que va a toda velocidad. Entonces no nos damos cuenta y lo vamos adoptando y parece que ha vivido con nosotros toda la vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre desde el punto de vista del cliente? Y esto tiene mucho que ver con las organizaciones y con las empresas y con vuestra profesión, que los clientes, nosotros, como clientes, estamos adquiriendo superpoderes, porque cualquiera de nosotros, Adolfo con el móvil, mucho más listo que Adolfo sin el móvil. Esto incrementa mis posibilidades. Yo estoy conectado y al estar conectado puedo comparar. Antes, cuando querías comparar, imaginaos en el negocio nuestro, cuando querías contratar una hipoteca, te ibas por las mañanas, te bajabas por una calle, te subías por la de los impares, ibas entrando en las 4 o 5 entidades financieras que había en tu ciudad y sacabas los precios, te llegabas a casa, mirabas a ver qué te daba uno, el seguro, tal. Hoy entras, buscas un comparador y en 15 minutos tienes la hipoteca más atractiva. Pero no solo eso, porque cuando vas con la hipoteca más atractiva y llegas a la oficina del banco, resulta que de las hipotecas sabes tú más que el del banco, porque el del banco sabe de la suya. Pero nosotros sabemos de las de todos. Entonces, cuando le dices, oye, que aquí tienes que contratar un seguro, pues el BBVA no me pide el seguro. Bueno, todo eso te da un poder tremendo. Y el otro gran poder que te da es que puedes compartir y puedes hacer que las cosas las conozca muchísima más gente. Entonces, hasta ahora, cuando te atendían mal o te atendían bien, en cualquier sitio, se lo contabas pues, a tus amigos los sábados por la noche y en la comida familiar de los domingos. Hoy, con una poquita red que tengas, si estás en Facebook, si estás en cualquiera de las redes, lo pones y tienes acceso a un montón de personas a contar lo que a ti te ocurre, lo que te pasa, o lo bien o lo mal que te han atendido y te han servido en un sitio, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, las personas tienen superpoderes. Hoy, una persona es esto. Una persona son datos. Cuando estás en la red, esto es para conceder un crédito, pues tienes un montón de comportamientos, de cosas que haces, que no haces, de cosas que tienes, que no tienes, por qué las tienes, cuándo la tuviste, cuándo no la tuviste. Todo eso es información. Toda esta es información que hoy se está intentando regular, como sabéis, con las nuevas disposiciones y la nueva regulación que ha entrado, ¿no? Pero esto es la realidad, esto está. Y esto se corta aquí, pero seguiría extendiéndose por toda la sala. Toda la información que hay nuestra y que se puede gestionar, ¿no? Y toda esta información es lo que se gestiona en Big Data. Y para todo el tema regulatorio, esta sea de las más importantes, ¿no? Porque yo creo que las reglas del juego están cambiando sustancialmente, ¿no? Tú tienes las reglas del juego, entonces, bueno, pues aquí no hay 3 en raya, entonces tendrías que volver a empezar, ¿no? Entonces hay uno que dice, no, aquí hay 3 en raya, lo que pasa es que tú no sabes. Y te hace esto, ¿vale? Y te hace estas 3 en raya. Entonces tú vas y le dices, no, esto no vale. Y el otro te dice, ya, pero ¿dónde lo pone? Es que esto es muy importante. Y así han surgido algunos de los negocios que estamos hablando ahora y que se están intentando regular, vieron como consecuencia de que alguien aprovecha, porque está pensando, antes era mucho más complicado, pero ahora la tecnología te permite hacer cosas y llegar a sitios donde antes no podías llegar, ¿vale? Entonces, esto normalmente ocurre en sitios y lo están haciendo startups, porque esto en las grandes organizaciones es muy difícil. Cuando dices, oye, ¿por qué no se innova y esto no se le ha ocurrido al de la organización? Por 2 motivos. Uno, porque las personas que estamos, que está mucho tiempo en Banesto y luego en Santander, que estamos trabajando en las grandes instituciones, es muy difícil que cambies el chip del día a día y pienses en una cosa distinta, que no sea lo que estás haciendo. Y después, 2, cuando estás en la organización y eres un lince y se te ha ocurrido esto, cuando vas a proponerlo, pues poco te echan, porque te van a decir, pero bueno, ¿cómo nos vamos a salir de donde lo estamos haciendo y de una legalidad para probar otra cosa, ¿no? Pero lo que ocurre es que realmente el mapa hoy no es el territorio. Y entonces el territorio, como te pones a pensar en innovación, la digitalización y todo lo que estamos viendo de las nuevas tecnologías te permite que abras mucho más el horizonte y que seas muchísimo más competitivo. Y esto es un dato muy importante.
Esto trae consigo todo el tema de comunidad, de plataformas. Y las plataformas nos llevan a lo que estamos viendo de economía colaborativa, donde la economía colaborativa, que esto es lo que está surgiendo con muchísima fuerza, lo que trae es que el concepto de propiedad cada vez se está cambiando más por el concepto de uso, de disfrute. Y pagas por uso y pagas por disfrute. Y son todo lo que estamos viendo que está saliendo, ¿no? En vez de dinero, estás hablando de reputación, estás hablando de comunicación, estás hablando de cosas distintas que trae esta nueva economía. Con esto salen modelos como estos que tenéis ahí. Cuando estamos hablando de Uber, Uber es la mayor empresa de transporte ya en las ciudades y no tiene un solo taxi, no tiene un solo coche. Airbnb es la mayor empresa de alquiler de habitaciones y no tiene una sola habitación. Spotify es la mayor empresa de música y no tiene un solo contenido. Igual que Facebook, no tienen contenidos y es la mayor tránsito de contenidos y tiene 0 contenidos. Esto es lo que ocurre, esto es la economía colaborativa, estas son las cosas que cuando dices están en eso que os decía yo, que las reglas del juego están cambiando, ¿vale? Porque dicen, no, pero es que no pueden hacer los debates que hay con Uber o con Cabify, ¿no? Bueno, de momento están, ahora habrá que regularlo. Esto hasta hace muy poco no existía como plataforma, ¿no? Entonces, estos son temas tremendamente importantes de lo que nos está ocurriendo. Lo que tenemos que pensar es cómo nosotros, en nuestros negocios, también podremos ser plataforma y cómo, en lugar de la posesión, nosotros somos capaces de poner nuestros servicios en plataformas, porque si no, otros lo van a hacer. Lo que tenemos que pensar es que esto, si no lo hacemos nosotros, otros lo harán, ¿no? Y el segundo dato, aparte de las plataformas y de la economía colaborativa, es el dato. Mirad, las mayores empresas en capitalización, fijaros cómo han cambiado en 10 años. Han pasado de ser, sobre todo de energía y bancos, han pasado a ser Apple, Google, Microsoft, Facebook o Amazon. Esas son las de mayor valor ahora mismo. Y son las de mayor valor no tanto porque sean tecnológicas, sino por lo que hacen, y lo hacen muy bien, es por la gestión del dato. O sea, ellos ponen al cliente, a su cliente, en el centro, en el foco de la estrategia y de la actividad, y a partir de ahí lo que tratan permanentemente es de tener más información, más conocimiento del cliente. Y esa es la esencia de su valor. Y según tienen más conocimiento del cliente, son capaces de hacer unas ofertas más competitivas. Vosotros daros cuenta, por ejemplo, Netflix, ¿no? Netflix ya ha pasado a ser, en cuanto a distribuidora, ha pasado a Walt Disney, que era la primera, en cuanto a capitalización y en cuanto a valor. Netflix tiene 120 millones de usuarios, 120 millones que pagan todos los meses. Entonces, con eso que pagan 120 millones, pueden invertir todo lo que quieran. Bueno, ahora han fichado a Obama para hacer una serie, ¿vale? Pero es que con esos 120 millones de personas, lo que hacen es que tienen la información de lo que les gusta a los 120 millones. Entonces, nunca fallan con una serie, porque tienen la información permanente de 120 millones de personas que van en incremento. Y tienen el dinero de las 120 millones para invertir y para reinvertir. Y este es un dato muy importante, porque es como van generando permanentemente más información y más éxito. Salen muchas películas y muchas series de Netflix y dices, joder, pues esta también está bien, pues esta también está bien, porque se basa en lo que son los comportamientos y las necesidades y los gustos de sus clientes, ¿no? Mirad, hasta hace 10 años la competencia del Santander, por ejemplo, era el BBVA, la Caixa, el Popular, Sabadell. La competencia hoy del banco, la competencia del Santander o la competencia del BBVA hoy es esta. Son las grandes tecnológicas y son todo esto, son fintech. Esta es la competencia hoy. Cuando estás hablando de competencia, estás hablando de esto. Que hace 10 años esto nunca se te ocurría que eran la competencia de los bancos. Hoy son esto la competencia de los bancos. Y lo que os decía, con el ordenador, todo lo que estamos metiendo en inteligencia artificial en muchas empresas, lo que tenemos que ver es que la tecnología aumenta nuestras capacidades. Eso va a ser así. Cuando estamos hablando del empleo, por ejemplo, hay un tema muy importante que es que la tecnología va a automatizar los empleos que sean repetitivos. O sea, todo lo que sea rutinario, al final la tecnología lo va a terminar automatizando. Y por contra, todo lo que sean empleos, actividades y trabajos de valor, lo que va a hacer la tecnología va a ser potenciarlo. Porque el que sea bueno va a tener mucha más capacidad de tener mucha más información y mucha más potencia para poder hacer muchísimo mejor lo que ya hace bien. Entonces, la idea es, oye,
hay que cada vez ser más creativos e ir a tener actividades que generen valor, porque generando valor la tecnología te va a ayudar a aumentar esas capacidades, ¿no? Lo importante para las organizaciones y para las empresas es, 1, entender lo que está ocurriendo. 2, tener un propósito. Muchas veces lo que está ocurriendo también en grandes empresas, con grandes organizaciones, es que están empezando por la tecnología. Están invirtiendo en la moda, están invirtiendo en la novedad, y lo que ocurre al invertir en la novedad, que luego, ya que tenemos esto, a ver qué es lo que ocurre con lo que tenemos. Lo suyo es, primero, pensar, entender lo que ocurre, tener un propósito de qué es lo que quieres hacer, cuál es tu negocio, cuál es tu estrategia, cuál es tu objetivo, y una vez que lo tienes claro, lo que tienes que hacer es cambiar toda la organización, empezando por la cultura. Y una de las cosas que tienes que cambiar, evidentemente, es la tecnología. Pero posiblemente la más importante, y donde está el gran reto, son las personas. Porque la tecnología es importante, pero son las personas las que hacen posible que el cambio y el progreso se produzca en las organizaciones. Y este es un tema muy importante, porque cuando estés hablando de digitalización, la esencia no es la tecnología. El cambio y la transformación de las empresas que lo están haciendo bien es que son las personas las que están llevando a cabo ese proceso y lo están haciendo, porque han entendido lo que tienen que hacer, se les ha explicado bien y se han puesto al cambio y se han puesto a aprovechar la oportunidad, ¿no? Sabiendo todo esto, podemos estar a nivel personal y a nivel empresa y a nivel organización en 3 modos. 1, el modo observar, que es wow lo que está ocurriendo. Wow, no me lo quiero perder, y entonces estamos sorprendidos, estamos permanentemente sorprendidos de lo que está ocurriendo. Que está bien, pero que no pasa de estar bien. El segundo es hacer, que es, oye, lo entiendo, y como lo estoy entendiendo, me remango y me pongo a analizar cómo esto puede mejorar lo que estoy haciendo, puede mejorar mi actividad y puede mejorar toda la relación que tengo con mis clientes en eficiencia. Entonces, oye, ¿cómo puedo aplicar lo que hemos visto de cloud? ¿Cómo puedo aplicar Big Data? ¿Cómo puedo aplicar la inteligencia? ¿Cómo puedo aplicar esto? Entendiéndolo, no hace falta ni muchísimo menos ser un experto en las tecnologías, lo que hace falta es tener una actitud positiva de querer aprovechar la situación y de querer aprovechar las ventajas que hay, ¿no? Eso es realmente lo importante y lo esencial. O hay otro, que le ha ocurrido a algunos, que es, ¿qué ha pasado? De repente se han encontrado con que ya no están los clientes, porque ha habido otro que ha cogido, se ha adelantado, ha actuado, se ha remangado y cuando me he levantado dice, oye, pero si yo era el líder, y esto les ha pasado pues a Blockbuster, a Kodak, a Nokia y a una serie de empresas que cuando se han dado cuenta, pues ha habido otros que realmente han sido los que lo han entendido, se han remangado, han empezado a hacer, aprender y cada vez han ido mejorando. Y entonces lo que ha pasado al final es que han desaparecido, ¿no? Yo me he atrevido a poner esta transparencia que es algunas ideas que para mí son un reto y son una oportunidad para la abogacía, ¿no? Yo creo que hay mucho que hacer. Me imagino, no lo conozco en detalle, porque esto afecta a todas las organizaciones en cuanto a lo que son los procesos de gestión de los despachos, de los bufetes, incluso de los autónomos. Esto yo creo que hay mucho que hacer en lo que es la gestión interna y la digitalización y la automatización. Es un campo brutal para ganar en eficiencia. Esto es ganar eficiencia. Están apareciendo todo un tema de servicios online que van a aparecer como plataformas porque están apareciendo en todos los sitios. Hay que ver la calidad, hay que ver cómo se hace, pero es evidente que si esto salen muchos y lo hacen bien, pues tendrán su cuota en el mercado. Están apareciendo marketplace jurídicos, todo el tema de evidencias digitales, habrá un tema de arbitrajes online, crowdfunding legal, que ya están apareciendo para determinados juicios, para determinados procesos, que hay un crowdfunding donde la gente pone dinero para pagar el proceso, testamentaría online o analítica jurídica. Fijaros lo que es meter inteligencia artificial en todo lo que tiene que ver con los procesos, con los dictámenes, con todo eso, meter todo eso en la inteligencia artificial, igual que se está haciendo en el campo de la salud, pues aquí se estará haciendo, y antes hablábamos previamente esto, que en Estados Unidos se está avanzando muchísimo, pues no sé, IBM con Watson, bueno, todo esto se está avanzando y esto realmente va a ser imparable, ¿no? Y cada vez va a ir a más, y lo que hace falta es entenderlo y cómo puedo aplicarlo a mi negocio, como os decía, ¿no? Y ya la última es una reflexión que a mí me gusta mucho de Marco Benedetti, que dice que cuando teníamos todas las
todas las respuestas pues han ido y nos han cambiado todas las preguntas. Y entonces nos hemos quedado, que está muy bien lo que sabemos, pero es que ahora tenemos que recomponer y saber cosas nuevas, ¿no? Y yo creo que este es un poco el espíritu, ¿no? Saber qué preguntas son las nuevas, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, esto lo hago muy bien. Y haces muchas cosas, hacemos cosas muy bien, pero son cosas que hoy ya no son tan necesarias, porque hoy hay que hacer otras. Y entonces esas nuevas preguntas, para cómo las podemos contestar, es lo que tenemos que tener. Y insisto, yo creo que es con mente abierta y una actitud de entender lo que está ocurriendo, porque lo que está ocurriendo es inevitable y va a ir a más, y eso lo tenemos que ver como una oportunidad para mejorar en todos los sentidos. Pues esto es un poco... Vaya contestación que te da la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo, por tu magnífica exposición. Gracias. La verdad es que cuando los autónomos, los profesionales, nos enfrentamos a la digitalización, nos da, en primer lugar, por optar por la primera parte de tu libro, por desaparecer, pero después de escucharte y de abrirnos un escenario de posibilidades, estamos convencidos de que podemos entrar ahí. De hecho, queremos hacer este congreso para ayudar a todos los abogados y, por extensión, a todos los que trabajamos en el sector jurídico a superar este reto. Muchas gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Y gracias también a los asistentes por no haberse ido al fútbol. Veo que incluso el decano de Gijón permanece impasible en su asiento, quizá ante el riesgo de encontrarse con un mal resultado. Vamos a seguir avanzando. Jordi, como hemos dicho que eres el que realmente sabe qué es lo que va a pasar dentro de casi un año en Valladolid, yo voy a empezar por preguntarte, si eres tan amable, que nos cuentes un poco cómo va a ser ese congreso, que les cuentes un poco a nuestros invitados cómo va a ser ese congreso. Buenas tardes, Javier. Mira, voy a empezar con algo que puede parecer un poco atrevido y quizás un poco incluso irresponsable. No sé muy bien cómo será el congreso. Tengo una gran intuición. Esto no estaba preparado, Jordi. Tengo una gran intuición. Pero estos señores que están aquí, estas señores y señores que están aquí y otros muchos que no están, tienen una gran palabra para definir cómo será el congreso dentro de un año. Porque a mí me gusta explicar, y lo explicaba esta mañana en la rueda de prensa, que estamos construyendo un congreso. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en un proceso en el que lo que nos preocupa y lo que nos ocupa es, como explicaba Adolfo, entender lo que está ocurriendo, entender cuáles son los retos que la tecnología nos afronta personalmente, nos afronta como sociedad, nos afronta en nuestras relaciones económicas, en nuestras relaciones con los clientes, en cómo ese reto tecnológico afecta también al ámbito del derecho, a las herramientas que vamos a utilizar para trabajar en el derecho, y en ese proceso estamos inmersos construyendo el Congreso de Valladolid del año 2019. Evidentemente, la afirmación de que no sé cómo va a ser el Congreso, solo tengo una intuición, es una mera provocación argumental, porque tenemos una idea bastante clara de lo que vamos a hacer, que nadie se espante, ¿no? Pero sí que me gustaría poner manifiesto eso mismo, que estamos construyendo un congreso. Por otro lado, me parece además lo más coherente con el propio concepto del congreso. Supongo que Adolfo me daría la razón en el sentido de que si hablamos de transformación digital, lo que no casa demasiado con ese proceso es entender el mundo o la sociedad como una foto fija, que es algo acabado, terminado, bonito y precioso, ¿no? Es una foto en constante evolución, en constante transformación. Y fíjate tú, en un año la de cosas que podemos todavía ir construyendo, podemos ir transformando y podemos ir elaborando, ¿no? ¿Cómo será el Congreso? Será un Congreso que pretendemos sea ágil, un Congreso, diría incluso, a la carta, un Congreso con una oferta muy variada y extensa, de espacios, de paneles, de discusión, de reflexión, de talleres prácticos, de aprendizaje. Estamos hablando de más de 100 espacios entre talleres o campus y paneles de reflexión en equipos breves. Un proyecto de envergadura, ¿no? Pero que debe estar guiado por varios atributos que yo creo que lo deben definir y, de hecho,
fue lo primero que nos preguntamos cuando empezamos a enfrentarnos a la decisión de elaborar el Congreso. Debe ser un Congreso fundamentalmente útil, práctico, que nos sirva para nuestro trabajo, que nos sirva para movernos mejor en ese entorno social que la transformación tecnológica va a dibujar o está dibujando de otro modo. Tiene que ser un congreso innovador y tiene que ser un congreso fundamentalmente participativo. Como participativo es, de hecho, ya todo este proceso que venimos desarrollando en estos meses de preparación del congreso y buena muestra de lo cual son los diálogos, una actividad extraordinariamente enriquecedora que nuestra presidenta Victoria tiene el honor de poder presidirla y participar en ella, en la que hemos decidido que la abogacía se abre a la sociedad, se abre a expertos tanto del mundo jurídico como del mundo económico y tecnológico para recibir todo tipo de inputs de esa sociedad, para conocer qué es lo que está ocurriendo, porque al final lo que nos interesa es saber qué es lo que podemos ofrecer como profesión, como profesionales, como personas, a esa sociedad en la que estamos trabajando y para la que estamos trabajando. Creo, Jordi, que esos diálogos que empezaron en Valladolid, como recordará la presidenta y algunos de los que nos acompañaron aquella tarde, están hoy aquí con nosotros, que se sigue generando en diferentes ciudades por todo el territorio nacional. Habéis estado recientemente en Tenerife. Creo que incluso nos has traído un vídeo para enseñar un poco qué es lo que estamos haciendo, porque después de ese proceso, de esos diálogos, abrimos a los compañeros de los distintos colegios para que participen también en ese proceso de generación de ideas de cara al Congreso, ¿verdad? Eso es, y no os podéis imaginar lo enriquecedor que es. Hay compañeros y compañeras que tienen grandes ideas, ideas muy innovadoras, y hay profesionales de otros sectores con los que debemos trabajar codo a codo en los próximos años, y estamos trabajando ya de hecho, que tienen grandes ideas para esta sociedad también. Y queremos aprender de ellos y queremos construir con ellos también. Yo creo que los diálogos son un buen ejemplo. Hay más iniciativas en ese sentido que desarrollaremos en otro momento, pero debemos conocer qué está ocurriendo en los despachos de abogados de la tecnología. Vamos a hacer una encuesta en ese sentido, ¿no? Debemos saber cuáles son las necesidades que los ciudadanos nos van a plantear. Vamos a hacer estudios en ese sentido, ¿no? Vamos a trabajar y mucho para poder ofrecer un servicio de calidad, como siempre hemos intentado hacer en esa nueva área también. Si te parece, vamos a ver ese vídeo que hemos elaborado en la última de las sesiones de los diálogos celebrada recientemente en Tenerife. Yo la verdad es que lo que siento es que debo adaptarme, porque va todo a un ritmo tan rápido que o me adapto y busco herramientas para poder llevar a cabo y para poder seguir este ritmo, o me va a ser imposible continuar con el despacho. Quiero las apps que puedo aplicar, las herramientas que puedo poner en funcionamiento en mi despacho, al objeto de ahorrar tiempo, sobre todo el tema del tiempo, porque cada vez el cliente me demanda más, los casos me demandan más tiempo para preparar y quiero saber qué es lo que hay en el mercado a día de hoy. Me gustaría que el Congreso me aportase todo lo que existe en el mercado para yo poder tener conocimiento y para poder elegir lo que mejor me venga a mí, para mi caso concreto, para mi despacho concreto. Del Congreso verdaderamente entiendo que nos puede ayudar a todos con las herramientas adecuadas para la adaptación a las nuevas tecnologías, así como la experiencia de otros que se puedan poner en común a debate y sobre la mesa a los efectos de elegir cuáles han sido las soluciones más correctas de cada uno y que haya servido a buen puerto. Os tengo que reconocer que yo tengo mis dudas con la tecnología, con el SNET, el expediente electrónico, las herramientas estas nuevas de la nube y bueno, pues espero que el Congreso me ayude a solucionar, bueno, o a generar esa confianza que necesito para aplicarla en el despacho. ¿Sabes lo que pasa? Que el negocio de mi cliente está en Internet
Y claro, ya no podemos utilizar el contrato al uso en el que comenzábamos con un Reunidos en Santa Cruz de Tenerife, en el que solamente habían 2 partes. Ahora el tema es que nos tenemos que adaptar. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que tiene enfrente mi cliente? Tiene el mundo. Lo que espero del Congreso es, sobre todo, unir pues, el rigor de la abogacía, como se estilaba antes, y las nuevas tecnologías y lo que nos demandan ahora los clientes, y intentar que combinen esos 2 sectores de la abogacía. Eso es lo que espero del Congreso. En cuanto al Congreso, la verdad que me ilusiona bastante el poder compartir estas ideas y ver cómo otros compañeros, otros despachos similares interactúan con las nuevas tecnologías y sobre todo en el ámbito de la organización de los despachos, en el ámbito de la formación y en la utilidad práctica de la vida diaria de las mismas. Jordi, yo creo que ha llegado el momento de que nos desveles los ejes básicos del próximo Congreso Nacional de la Abogacía Española. Quisiera explicaros por qué vamos a hacer un congreso sobre transformación tecnológica, etcétera, ¿no? Porque vamos a hacer un congreso sobre tecnología, no. Nuestro congreso no va de tecnología. Nuestro congreso va de seres, personas que trabajan el derecho en sociedad y para la sociedad. Y para la mejora de la sociedad. Tenemos ante nosotros ya un reto tremendo, que es la tecnología que cambia absolutamente nuestro modo de trabajar, cambia absolutamente la relación con los clientes, cambia absolutamente las necesidades de esos clientes y cambia absolutamente las relaciones sociales. Sí, incluso la relación con los tribunales. Imagínate. Nuestra relación con la tecnología ya viene de antiguo. No hemos descubierto ahora la tecnología. La abogacía española fue pionera en la construcción del expediente electrónico en materia de justicia gratuita y además reconocido diría, más allá de nuestras propias fronteras, ¿no? Fuimos pioneros en la implantación de la firma digital y hemos abordado con paciencia, pero con ganas y entusiasmo, el uso de esa firma digital en instrumentos como LexNet u otras, iba a decir, torturas o herramientas puestas a nuestra disposición para el trabajo diario, ¿no? Pero hay que dar un paso más. Hay que dar un paso más porque la tecnología ahora, y eso Adolfo lo ha explicado muy bien, nos aborda en una tempestad, soy catalán, en una tempestad perfecta, ¿no? En la que no podemos perdernos, que debemos estar bien orientados. Y por eso debemos conocerlo, saber qué debemos utilizar, qué no debemos utilizar, cuáles son las herramientas que nos pueden ser adecuadas, que no nos pueden ser adecuadas. Y otra cosa que me parece muy importante, y es que, como siempre, la abogacía debe ser el faro, la señal, el dedo, que también en esta nueva era marque hacia los derechos y libertades de los ciudadanos y ciudadanas, porque en esta nueva era de transformación tecnológica habrá que hablar mucho de derechos y libertades. Cambiará el ámbito de esos derechos y libertades, surgirán nuevas necesidades de protección de las libertades de las personas. Y ahí debemos estar nosotros liderando un proceso de señalar el camino hacia la protección de esos derechos y libertades, y por eso debemos debatir también sobre transformación tecnológica, sobre transformación social y cómo esos retos nos afrontan a nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mira, esto es una página web de lanzamiento que llaman, ¿no? Es un lema que hemos utilizado y indica perfectamente el tono de proceso en el que estamos, ¿no? Fuimos presente, lo cual ya es una provocación, somos futuro, ¿no? Estamos en un proceso constante de cambio. Y la abogacía también estamos viviendo ese proceso constante de cambio. Además, lo hemos ilustrado con un juego que a mí me parece innovador, de esa pantalla que con el puntero va cambiando de color y da esa idea de transformación un poco que queda latente como música de fondo de lo que queremos hacer, ¿no? Como te decía, vamos a articular el Congreso en varios espacios. En talleres, en paneles de discusión, en campus y luego algunas cosas más de las que os hablaré. Pero
las áreas temáticas que ahí vienen definidas son los grandes ejes a partir de los cuales se van a vertebrar esas más de 100 actividades que vamos a desarrollar. Transformaciones tecnológicas y sociales. ¿Cambia el derecho o cambia nuestro modo de trabajar el derecho? Esta es una de las preguntas que nos hicimos cuando empezamos a decidir las áreas temáticas. En realidad, ¿qué está pasando? ¿Simplemente es un problema de herramientas, de software? ¿Simplemente es que antes trabajábamos con este tipo de programa, ahora trabajaremos con otro tal? ¿O es que hay algo más? ¿O es que está cambiando el derecho también? Yo creo que cambian las dos cosas. Cambia el derecho, cambiará el derecho y cambiará nuestro modo de trabajarlo, de interpretarlo, de aplicarlo, porque las relaciones sociales serán distintas, surgirán nuevas necesidades, también a la luz de esas tecnologías, esa tempestad perfecta a la que aludía Adolfo. Vamos a hablar, por tanto, de derecho, de esas transformaciones y de las herramientas adecuadas para conocerlas y acercarnos a ellos, ¿no? La defensa de libertades y derechos. Yo creo que es uno de los grandes áreas temáticas del Congreso. Esa es nuestra razón de ser, defender derechos, libertades, defender ciudadanos y defender sus intereses. En ese nuevo entorno vamos a descubrir cuáles son y vamos a descubrir cómo ser lo más eficaces y pioneros para señalar en esa dirección, ¿no? Y vamos a celebrar el Congreso de la Abogacía Española. No solo nuestros despachos se enfrentan a problemáticas, nuevos retos, necesidades, sino la profesión como tal también. ¿Y qué os diré yo, compañeros y compañeras decanas, de la regulación de la profesión y los retos con los que nos encontramos hoy en día? Hablemos de publicidad, hablemos de competencia, esos son grandes retos que están delante nuestro y que la transformación también nos exige darles nuevas respuestas, darles nuevos análisis innovadores, creadores, creativos y eficaces, y por eso vamos a trabajar también en esa dirección. Y vamos a trabajar del mismo modo que trabajábamos hace 60 años. Los clientes quieren de nosotros las mismas habilidades que teníamos antes. Los clientes no nos piden algo más. Ese cliente, como decía Adolfo, que compara, que está con el teléfono y sabe perfectamente. Nos decía una participante del Congreso de Tenerife, hoy cuando haces un contrato no hay dos partes, hago un contrato con el mundo entero porque me está mirando el mundo entero en Internet y puedo acceder a esas relaciones, ¿no? Hay nuevas habilidades a generar en la práctica del derecho. Vamos a ver cuáles son, vamos a conocerlas y la gestión de despachos, lo que también es un gran reto. Cada vez más, y lo vivimos en nuestros despachos, pasamos a ser pequeñas y medianas empresas y, por tanto, debemos trabajar también como tales, con la cultura de la pequeña y mediana empresa, pero porque nos guste o no nos guste, nos podrá parecer más o menos romántica la idea, pero es el modo como más eficazmente podemos servir a nuestros clientes y el modo como más eficazmente podemos trabajar, incluso a lo mejor para ser más felices y tener un poco más de tiempo. Digo yo, no sé si eso sería posible, ¿no? Y no sé si había un sexto, o ya lo he explicado todos, abogacía emprendedora, ¿no? Nos hace falta tener esa ansia de ir a transformar, en definitiva. Porque en el tiempo que llevamos hablando del Congreso, los compañeros y compañeras, que son muchos, y quisiera hacer especial mención sobre eso, mi único mérito es ser más o menos acertado en la portavocía de esas ideas. En el tiempo que llevamos hablando de esto, nos hemos dado cuenta que hemos hecho un tránsito. Empezamos a hablar de que somos una profesión que estamos en transformación y hemos terminado hablando de que somos una profesión transformadora. Queremos ser una abogacía transformadora, porque, por otro lado, es evidente, al tiempo que nos transformamos, nosotros somos capaces de transformar nuestro entorno. Queremos ser capaces de ser una profesión que en el ámbito de derechos, de las libertades, con las habilidades, con la gestión, con las herramientas, con todo eso que vamos a hablar, que transforme y colabore también a transformar a la sociedad, eso sí, en el marco de los derechos y libertades, siempre encuadrados en los derechos humanos, sí, que son y deben ser siempre nuestra máxima preocupación. Y todo esto, Jordi, lo vamos a hacer en Valladolid, no solo con talleres, sino también con una feria. ¿Qué podemos explicar hoy de esa feria que queremos que acompañe al Congreso aquí en Valladolid? Pues que la vamos a liar. Bueno, la vamos a liar. Mira, decía, no es un congreso de tecnología,
Pero oye, si vamos a hablar de transformación tecnológica, social, económica, y no tenemos tecnología ahí en nuestras manos, nos vamos a quedar cortos, ¿no? Se ha dicho, yo creo que a veces injustamente, que la abogacía es una profesión demasiado resistente a los cambios y a la tecnología. Yo creo que a veces eso es injusto. No lo seremos más que otros, digo eso de entrada. Pero sí que queremos tocar esa tecnología, queremos verla. Y queremos tener una feria pues, para tener exhibiciones, demostraciones, para que podamos conocer directamente cuáles son esas herramientas que más nos pueden ayudar. Pero lo interesante es que lo hagamos en un contexto de entendimiento, como decía Adolfo. Un contexto de entendimiento que tenemos la pretensión de que sea la culminación en Valladolid, pero que en todo este proceso de diálogos, de presentaciones en colegios, de programas de formación que vamos a desarrollar y vamos a impartir en los colegios, etcétera, 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 se vaya construyendo, y de ahí que diga con gran satisfacción que estamos construyendo un congreso que se está construyendo durante este año, que vamos a construir durante el año, que va a culminar en Valladolid. Bueno, yo creo que todos y otras sabéis... cosas, ¿eh? Sí. Otras cosas. Si me dejas Más hablar, cosas. no termino, ¿eh? El Legal Hackathon, las startups, cosas interesantísimas, ¿no? Vamos a crear un concurso para startups. Creo que las startups tienen mucho que enseñarnos, ¿no? Ese nuevo modo de trabajar, muy emprendedor, muy dinámico, muy ágil. Bueno, vamos a invitarlas, vamos a generar un precio, un Legal Hackathon, que es una cosa además pues muy divertida y didáctica, bueno, y otras muchas cosas que podréis ver si navegáis un poco por esa web. Muy bien, Jordi, yo creo que para no tener nada hecho hay bastantes cosas avanzadas y, desde luego, seguimos necesitando la aportación de todos vosotros y la aportación de los abogados, del resto de operadores jurídicos, de las empresas, para seguir generando el Congreso. Os pido un reconocimiento para nuestros dos invitados por su magnífica exposición. Gracias a los dos. Vamos a ir terminando ya. Solo me queda invitar a que me acompañe al escenario, que la de formación profesional a veces hace estas cosas, a la presidenta del Consejo General, Victoria Ortega, a quien quiero reiterar el agradecimiento de la abogacía en general y particularmente a la vallisoletana. Victoria, por favor. Bueno, querido decano, querido Javier, autoridades civiles, judiciales, académicas, militares, sobre todo, compañeros, compañeras, muy buenas tardes. La verdad es que con todo lo que hemos oído esta tarde, yo subo aquí porque quedaba raro, ¿no?, que la presidenta no diga absolutamente nada. Hace un momento, y antes de irse, me lo ha dicho el alcalde. Dice, ¿y tú no vas a decir nada? Digo, hombre, vine a escuchar, pero al final algo diré. Solo me queda resumir. Con todo lo que hemos oído, yo creo que debemos pensarlo, y ya solo me queda resumir y volver a repetir. Fuimos presente, somos futuro. La abogacía nunca ha sido pasado y no lo vamos a ser. Somos una profesión tremendamente dinámica, con una capacidad enorme para adaptarnos a las transformaciones sociales. Y siempre trabajamos pegados a la realidad, pegados al suelo, pegados a los problemas de la ciudadanía, de las empresas y de las administraciones. Siempre hemos actuado así. Y, por tanto, siempre hemos estado en el centro del contexto político, económico y social, en cada uno de los momentos, y lo estamos hoy. Nunca hemos visto dificultades, estaban, pero hemos visto fundamentalmente retos. Y por eso respondemos
a la exigencia de ser dinámicos, de ser creativos, cada uno de los días y en cada una de las épocas. Hemos estado detrás de grandes conquistas sociales, o diría aún más, muchas de las conquistas sociales, muchas de las conquistas diarias han sido inspiradas por abogados y por abogadas, pues siempre hemos estado en la vanguardia de la transformación social. El mundo vive un momento de enorme cambio, al que desde luego no es, como no ha sido nunca, ajena la abogacía. La tecnología de la información, hemos oído a Adolfo como nos lo explicaba, la inteligencia artificial, la ingeniería genética, el mercado cada vez más global, cada vez más competitivo, generan toda una serie de incertidumbres y a la vez generan también nuevas necesidades legales a las que tenemos que hacer frente, donde tenemos que estar. Pero los cambios son siempre estimulantes y lejos de verles como una amenaza, porque es verdad que de entrada dan como cierto temor y provocan cierta incertidumbre, debemos mirarlo siempre como se mira a un futuro absolutamente abierto a la esperanza, abierto a nuevas posibilidades. Debemos estar preparados para hacer frente a ese futuro con seguridad y, sobre todo, con determinación. A menudo se habla de la tecnología, de los cambios sociales con esa desconfianza, con ese temor. Se nos habla de la inteligencia artificial en términos que intimidan, en conceptos científicos y tecnológicos que nos abruman, que incluso nos llegan a plantear si vamos a desaparecer, si nos van a sustituir. Esto nos lo estamos ya planteando, si nos van a privar de derechos que tanto nos ha costado conquistar. Pero no hay nada que temer. La tecnología, como lo hemos visto hoy, como nos lo han explicado, está al servicio de las personas. Es una excelente herramienta para mejorar nuestro trabajo, para mejorar nuestra vida cotidiana. No hay que desconfiar, al contrario, parece que lo que hay es que zambullirse en ello. Lo que hay que es introducirse en ello, que aprender, que aprovechar todo lo que podamos de ello. Es que de los que estamos aquí, gran parte nos acordamos de lo que supuso la revolución del FAS, por ejemplo. ¿Y dónde está el FAS en este momento? Es que ya no nos acordamos ni de lo que era el mundo antes de Internet. Y estamos hablando de hace relativamente pocos días. Una vez más, tenemos que abrir los ojos a esta realidad que se nos presenta. Tenemos que conocerla, que aprender, que hacerla nuestra. El 12º Congreso de la Abogacía Española será un encuentro, como lo ha sido siempre, entre compañeros y compañeras de profesión, como venimos haciendo cada 4 años. La ocasión para encontrarnos personalmente, la ocasión para cambiar impresiones, la ocasión para debatir, la ocasión para llegar a importantes conclusiones. Y será también el momento, porque nos lo hemos propuesto, de mirar la tecnología de cerca, de mirarla cara a cara. Lo que hoy presentamos, como ya habéis visto, es una idea en construcción. Eso que nos quede claro. Hoy solo hemos querido traer una idea que vamos a empezar a edificar desde hoy, para dotarlo de todo un contenido. Queremos saber hacia dónde nos dirigimos, queremos saber qué es lo que buscamos, lo que de verdad necesitamos y qué camino debemos seguir en cada caso. Por eso hemos puesto en marcha los diálogos abogacía de los que se hablaban antes, que efectivamente arrancaron en Valladolid, pero que estamos recorriendo la geografía. Allí escuchamos, cuestión que es fundamental, escuchamos y hablamos con personas expertas en el ámbito jurídico, sí, pero también en el ámbito tecnológico, en el ámbito social. Y queremos identificar las áreas de las que debemos tratar en este congreso. Además de colectiva, nuestra mirada tiene que ser también novedosa y por eso nos explicaba Jordi que también este congreso va a contar con una feria, efectivamente, en la que vamos a liar, porque la vamos a liar grande. Pero es muy importante que las empresas de vanguardia en el ámbito tecnológico estén presentes y nos enseñen las posibilidades que vamos a tener. Somos
una abogacía en plena transformación, pero hemos dejado de ser la parte pasiva y vamos a ser la parte activa. Vamos a ser una abogacía transformadora. Ese me parece que es el concepto que debemos de coger. Pero nuestros puntos de apoyo, este avance, este conocimiento de la tecnología no va a impedir que sigamos con las que son nuestras raíces. Y eso también es importante, porque vamos a seguir incidiendo en la regulación, en la deontología, en la formación, en la defensa y en el compromiso social. Todo ello va a estar también en este 12º Congreso Nacional. Y lo vamos a hacer en esta ciudad abierta, en esta ciudad amiga. Lo vamos a hacer en Valladolid dentro de un año. Hoy empieza la cuenta, no la cuenta atrás que se dice, sino que hoy empieza la cuenta adelante. Porque la abogacía no puede esperar, sino situarse en la vanguardia del cambio. No quiero acabar sin dar la más efusiva agradecimiento, sin manifestarlo, a esta ciudad, que tan generosamente nos ha abierto los brazos y sé que nos va a acoger, como sabe hacer, dentro de un año. Y cómo no, al Colegio de Abogados de Valladolid, a su decano, muchísimas gracias, Javier, y a toda la Junta de Gobierno, por su dedicación, por su entusiasmo, por su compromiso con la organización, con la celebración de este 12º Congreso. Espero que todos los que estáis hoy aquí junto a miles de compañeros que asistirán, llegamos a reafirmar la frase con la que empezábamos. Fuimos el presente, somos el futuro y vamos a ser la abogacía transformadora. Así lo deseo y lo vamos a conseguir. Muchísimas gracias a todos y a todas por su presencia. Gracias.